bienes que demanda el mercado, son los que estudiamos en la unidad anterior, y el estudio de la unidad anterior nos podrá hacer una estimación de la demanda de los bienes y servicios, de cuántos bienes podríamos llegar a vender. Si estamos pensando, no sé, en una, siempre digo el mismo ejemplo, en una panadería de un barrio, a través del estudio de mercado diremos cuántos kilos de pan podremos vender por semana, y una vez que determinamos la cuantía y qué tipo de bienes vamos a vender, qué pan vamos a vender, es que vamos a planear la escala de la panadería, si va a ser una panadería grande, chica, pequeña, qué bienes de capital va a tener esa panadería. Todo eso lo vamos a proyectar y son las decisiones que tiene que tomar el empresario. Recuerden que acá suponemos que el objetivo es maximizar el beneficio. Entendido el beneficio como la diferencia entre el ingreso total y el costo total. En este diagrama ustedes pueden ver las decisiones que tiene que tomar una empresa, ¿no? Información sobre demanda del producto, que es lo que le estaba contando recién. Información sobre la oferta de factores productivos. Necesita maestros pasteleros especializados o no, maestros oficiales de panadería, qué características debe reunir estos trabajadores. Necesita información sobre la tecnología. Cuando es sobre la tecnología, cuáles son las, cómo es que puede llevar adelante este proceso productivo. A veces la tecnología está incluida en los bienes de capital que va a incorporar el empresario. Entonces tendrá que tomar una decisión sobre el volumen de producción, es decir, cuántos kilos de pan, por ejemplo, va a producir a la semana. Y también tiene que decidir sobre los empleos de los factores productivos, es decir, la cantidad de factores productivos, ¿no? Es el productivo y finalmente determinar este volumen de producción. Volumen de producción que es la oferta de los bienes y servicios, que cuando ustedes veían en esa función de oferta era la dependiente positiva. Así como la demanda, esa función de oferta es función del precio de ese bien. ¿Qué otros factores? Los costos de producción. La tecnología. El número de empresas. Y siempre ponemos los impuestos, subsidios. Y eso diríamos la función de producción. Como queremos hacer un gráfico de oferta donde esté el precio y la cantidad, otra vez utilizamos la cláusula ceteris paribus y podemos dibujar la curva de oferta, que puede ser de esta manera. Manteniendo todo esto constante, podemos dibujar esta curva de oferta. Entonces, lo único que cambia es el precio, que lo graficamos en el eje de las Y otra vez. Profe, ¿está mostrando algún gráfico? Sí. No se ve en la pantalla. Bien, bien. Disculpen. No, por favor. Ahora les comparto. Me avisan siempre porque me olvido por ahí. Ahí. Como les decía, sí. la función de oferta era, o sea, estas decisiones del empresario, como vimos en ese diagrama,
lo que le interesa al empresario son los costos de producción. Cuando hablo de los costos de producción, acá estoy viendo la cantidad de factores productivos y el precio que le voy a pagar a esos factores productivos. La tecnología que voy a usar en la producción del bien, el número de empresas también es un factor que va a incidir sobre la oferta agregada. Y acá le había puesto yo las políticas públicas. No le escribí porque tenía el espacio muy pequeño. No puedo hacer letras más chiquitas. Entonces, cuando yo quiero graficar esa función de oferta, que lo que vimos, ustedes ya conocen, es la función de oferta del bien X. Que dicen que a medida que aumenta el precio, hay una relación positiva. Las empresas están dispuestas a llevar una mayor cantidad. Acá yo les puse un parrafito, dice, si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa cuenta con los recursos y la tecnología para producirlo. O sea, puede obtener un beneficio al producirlo y ha elaborado un plan definido de cómo producir y vender ese bien. El cómo producir es cómo va a combinar. O sea, si pensamos en la fábrica, digo, en esta pequeña panadería, estamos pensando en cómo tienen que mezclar los diferentes insumos, qué tipos de insumos tienen que usar. ¿Está claro? Son todas estas decisiones que tiene que tomar. Bueno, todas esas decisiones las suponemos constantes para graficar la curva de oferta. Y así obtenemos la función de oferta, esa relación positiva entre precio y cantidad. Al igual que la demanda, acá también podemos hablar cuando hay traslados de la oferta, de aumentos de la oferta o disminuciones de la oferta, manteniendo todo lo demás constante. O sea, ese precio, supongamos que esta sea la oferta 1, a este precio inicial, está dispuesto a ofrecer diferentes cantidades. Esto es porque ha habido un aumento en la oferta. ¿Cuándo se produce aumentos en la oferta? Por ejemplo, si bajan los costos de producción, si mejora la tecnología, si aumenta el número de empresas, ¿está claro? Si ese sector se ve beneficiado por políticas públicas. Recuerdo hace 5 años también, un poco más, el sector productor de pan, porque el pan es un bien sensible para toda la población. Por ejemplo, la harina tenía un precio diferenciado para las panaderías, la podían comprar a un precio más económico. De esa manera, digamos, el gobierno favorecía esta actividad. O alternativamente, que cobre más impuestos a aquellos bienes con el fin de desalentar el consumo, puede incidir sobre la oferta. ¿Está claro? Entonces, cuando hay estos traslados de la oferta, nos estamos refiriendo a cambios en la oferta. Bueno, y ustedes cuando hablen de cambios en la oferta, tendrán que analizar estos factores, lo que está acá en verde. Estos son cambios en la oferta. ¿Alguien quiere decir algo? ¿O seguimos? Bien. ¿Cualquier cosa? Profe, entonces la curva de la oferta, si se desplaza hacia la derecha es porque beneficia a la empresa, y si se desplaza hacia la izquierda es porque no la beneficia. ¿Podría ser así? No que lo beneficia, sino que tiene incentivos. Porque, por ejemplo,
ahí, no sé, hay una mejora tecnológica en el sector. Hay una máquina donde antes te mezclaba, no sé, 20 bolsas de harina por día y ahora esas 20 de bolsas lo puede hacer en medio día. Entonces, al haber esa mejora tecnológica, ya no va a llevar, lo va a poder hacer, ya no va a poder llevar 100 unidades, por ejemplo, 100 kilos por día y va a poder hacerlo ahora, lo que va a poder llevar ahora es 200, duplicar al doble, porque incorporó una nueva máquina, ¿está claro? Que tiene una mejora tecnológica. O suponte que el sector, como te dije hace rato, como les dije hace rato, tiene ese incentivo por parte del Estado de que le bajan el precio al insumo principal que es la harina, entonces sus costos de producción disminuyen. Entonces, al disminuir los costos de producción, él a ese precio está dispuesto a ofrecer una mayor cantidad. Bien, a raíz de tu pregunta, en algunos textos hay una manera alternativa de ver estos cambios en la oferta y tienen que ver también con la definición de oferta. Una definición alternativa de oferta, pero es la misma, digamos, la misma manera de ver el mismo fenómeno es que por esa cantidad X sub 0, dice el mínimo precio que está dispuesto a ofrecer es P sub 0. Suponte que ahora ha habido un aumento de los costos de producción. La oferta entonces, ¿hacia dónde se va a desplazar? A la izquierda. A la izquierda y hacia arriba. Entonces, ahora el empresario para llevar esa misma producción, fíjense, lo estoy viendo ahora por el lado de las cantidades. ¿Cuál es el precio mínimo que está dispuesto a ofrecer? A aceptar, perdón, no ofrecer. Ahora es P sub 1. ¿Sí? Eso, fíjense que es una manera alternativa de ver lo mismo que yo le estaba diciendo al iniciar la clase. O sea, a ese precio él estaba dispuesto a llevar una cantidad menor. Si subía los costos, a ese precio está dispuesto a llevar una cantidad menor. Es lo mismo. Sí. ¿Está? Son diferentes maneras de ver. Por el lado de las cantidades, acá lo estoy diciendo por el lado de las cantidades, y acá por el lado de los precios. Por el lado de los precios digo, antes del cambio, el mínimo precio que estaba dispuesto a ofrecer por esta cantidad X sub 0 era este precio P sub 0. Suben los costos de producción, sube el precio de la harina en nuestro ejemplo. Bueno, no sé, si antes el kilo de pan valía 100 pesos y él con 100 pesos estaba dispuesto a llevar al mercado 100 unidades, ahora subió el precio de la harina. Entonces, como bien decía su compañero, había una disminución de la oferta. Ahora, para seguir ofreciendo esos 100, supongamos que sube un 20%. ¿Cuál es el mínimo precio que él va a estar dispuesto a aceptar? 120. 120. Eso es verlo por el lado de los precios, un cambio en la oferta. ¿Está claro? O por el lado de las cantidades, es, si antes llevaba esos 100, y 100 no cambia el precio, sigue siendo 100, ante esa suba de los costos de producción, él va a estar dispuesto a llevar ahora 80, por darle un número. ¿Está claro? Entonces, sí, son dos maneras de ver el mismo cambio en la oferta. Esos son cambios en la oferta. Este es para un aumento de los costos de producción, para una disminución de la oferta. El razonamiento para un aumento de la oferta. Por el lado de las cantidades, hay un aumento en el... Y por el lado de los precios. Entonces, por el lado de los precios, dice, el razonamiento es el siguiente.
a ese precio, antes estaba dispuesto a llevar esta cantidad, ahora como hay un aumento en la oferta, estoy dispuesto a llevar una cantidad menor. Por el lado de los precios, perdón, por el lado de las cantidades, esto lo borremos. Por el lado de las cantidades, esta cantidad, el mínimo precio que está dispuesto a aceptar era P0, ahora va a estar dispuesto a aceptar un precio menor. Son dos maneras de ver lo mismo, de aumentos o disminuciones en la oferta. ¿Quedó claro? Sí. Y los cambios en las cantidades ofrecidas tienen que ver cuando cambia el precio. Porque el precio lo tengo acá, el precio del bien X, y acá tengo las cantidades, entonces, cuando sube el precio, manteniendo todo lo demás constante, puedo hablar de la ley de la oferta, es decir, que si sube el precio, las cantidades que está dispuesto a llevar al mercado son cada vez más. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, profe. Eso es lo que está acá en una primera parte y ustedes lo tienen acá. ¿Están viendo el Word? No. No. No, el gráfico Sí, estamos sí, viendo. ya me di cuenta. Ahora estamos. Seguimos con la guía. Me estoy siguiendo el orden de la guía para que sepan ustedes dónde van a ir estudiando. Ok. Recuerden, la guía, como su nombre lo dice, una guía de estudio. Si ustedes completan con cualquier texto, mucho mejor. Y los videos, ya con eso es suficiente. Bien, acá está la función de la que estábamos hablando. Acá le pone una variable, expectativa futura. Tiene que ver, he escuchado, por ejemplo, que muchas empresas han decidido posponer sus proyectos que tenían, porque las expectativas que hay ahora no son favorables. Entonces están esperando a ver cómo transcurre el año. En este ejemplo de la pandemia, por ejemplo, que nadie la tenía en vista, ha afectado mucho el tema de la oferta. Entonces hay muchas empresas que han decidido, como les decía, posponer sus decisiones de inversión, sus proyectos. Y bueno, les queda finalmente la función de oferta, como les había dicho. Cambios en la cantidad ofrecida, cambios en la oferta, es lo que estuvimos hablando. Elasticidad-precio. Al igual que en el caso de la demanda, necesitamos conocer cómo reaccionan las empresas cuando hay variaciones en los precios. Por ejemplo, si pensamos en la actividad vitivinícola, por ejemplo, que los precios de los vinos están subiendo. Cada vez tiene más salida a nivel internacional. Entonces, las empresas tienen un incentivo para destinar sus recursos a la producción de este bien. Pero ¿el aumento en la oferta lo pueden hacer de un momento hacia otro? No, porque producir este tipo de bienes requiere un cierto periodo de tiempo. Las viñas necesitan por lo menos 5 años para crecer, desde que la plantan hasta que salen los primeros productos, por lo menos entre 4 y 5 años. No pueden plantar la vid en cualquier lugar. Las condiciones agroecológicas requieren climas especiales, de temperatura, variaciones para tener vinos de calidad. Entonces, como ustedes ven, los productores no pueden reaccionar rápidamente a los cambios en los precios. Eso lo podríamos ver con un grafiquito.
podríamos poner como, ¿no? Si la demanda aumenta mucho de vinos y las empresas no pueden reaccionar rápidamente llevando al mercado una gran cantidad, como les decía, porque tienen que pasar todo eso lo que le estaba contando. Es como que la oferta de vinos es inelástica a la variación de los precios. ¿Se entiende? O como podríamos tener otro bien que tenga esta oferta, y si hay un aumento en la demanda, fíjense acá, reaccionan rápidamente, llevando muchas unidades al mercado, la pueden satisfacer directamente, la pueden satisfacer porque el bien, las fábricas pueden trabajar, pueden tercerizar determinados servicios, entonces las empresas reaccionan rápidamente a esas modificaciones o esas variaciones en los precios. Y pueden haber casos extremos, cuando por ejemplo ustedes tienen una oferta de este tipo que es perfectamente vertical, si hay un aumento en la demanda del bien, por un X motivo aumenta la demanda del bien, no sé, por darle un ejemplo, los barbijos o otro bien, digamos, que sea mucho más difícil de producir, ya vamos a ver. Ahí el ajuste en el mercado viene solamente por el precio. Las empresas no pueden reaccionar a los precios llevando más bienes al mercado. ¿Por qué? Porque la oferta es perfectamente elástica. Ese es un caso extremo. El otro caso extremo podrían tener una oferta perfectamente elástica. Ahí cualquier aumento de la demanda se traduce en aumento de la producción, porque el bien reacciona, las empresas reaccionan infinitamente, digamos, a los precios. Acá el ajuste viene únicamente por cantidades. Este criterio es utilizado mucho para explicar la inflación, ¿no? Cuando hay aumento de la demanda, si no aumenta la oferta, dicen, todo ese aumento de la demanda se traduce a suben los precios. Bien. Dicho esto, entonces, ustedes deben haber visto en el video que sobre la elasticidad precio también hay factores que la afectan. A ver si me ayudan a recordar. Uno tiene que ver con, con el bien si es perecedero o no. Acá si el bien es perecedero o no. ¿Alguien se anima a explicar este argumento? Eso yo voy escribiendo acá. Acá tenía que ver con especificidad del factor productivo, de los factores productivos. Y acá tiene que ver con el tiempo también. Y me falta uno, ya me voy a acordar. Falta. De que el bien sea perecedero o no, mientras más perecedero es el bien es más inelástico. Por eso los bienes del sector agropecuario son bienes con demanda, con oferta inelástica. Porque una vez que sale el bien, la empresa no lo pueden estoquear, no lo pueden guardar en inventarios, entonces mientras más perecedero es el bien, más inelástica es la oferta. Esto de la especificidad de los factores productivos tiene que ver con lo que le decía, o sea, que si hay un aumento en la demanda del bien,
y las empresas no pueden reaccionar rápidamente llevando más bienes, es porque les decía, hay algunos factores que son muy específicos. Un ejemplo es, digamos, con este tema de la pandemia, si uno lo ve como un bien al servicio de las terapias intensivas, hay un factor que es muy específico, es el factor productivo humano, ¿no? Todo el mundo dice que no es el inconveniente armar unidades de terapia intensiva, lo que es inconveniente es tener los médicos intensivistas, porque lleva un tiempo prepararlos, ¿no? Y bueno, así con ese ejemplo podemos nombrar otros ejemplos en otros procesos productivos. El tiempo tiene que ver también con el tiempo de análisis. Mayor tiempo, mayor elasticidad. Ya me voy a acordar del otro, pero está muy relacionado con este, ¿no? Mientras más específico sea... la complejidad del proceso productivo. Este es... complejidad del proceso productivo. Mientras más complejo es el proceso productivo, más inelástico es el bien. ¿Está claro? Entonces, estos son los factores. Fíjense que son totalmente diferentes a los factores que afectaban a la elasticidad de la demanda. Esta es la elasticidad precio. Entonces, cuando ustedes definían la elasticidad precio, arriba que tenían variación porcentual en la cantidad ofrecida. Variación porcentual, bien, eso me estaba olvidando. Porcentual de En la cantidad ofrecida. De X, dice acá. Dividido la variación porcentual en el precio de X. Porcentual en el precio del bien. ¿Cuándo va a ser igual a 0 este coeficiente? Cuando es perfectamente inelástica. Cuando es perfectamente inelástica, bien. Y acá, viendo la fórmula, cuando acá abajo tengamos cualquier variación en el precio, ¿qué va a pasar con las cantidades ofrecidas? Si es 0, tendrá un valor de 0. 0 dividido algo nos da 0, ¿está claro? Sería el caso que habíamos dicho de esta situación, ¿no? Ahí variaba el precio, que está acá la variación porcentual en el precio, que estaría acá abajo. No sé, supone que se duplica el precio, un 100%. ¿Qué pasa con las cantidades ofrecidas? Es un 0%. Es un 0%, entonces, ahí pueden ver con otro número, el otro valor extremo, que es infinito. ¿Cuándo va a ser infinito? Cuando el precio es 0. Cuando la variación es 0. La variación porcentual del precio de X es 0. Bien. Y algo dividido por 0, que sería esto, una variación muy grande acá. ¿Está claro? ¿Qué signo tiene la elasticidad precio? Si el precio sube, ¿qué pasa con las cantidades ofrecidas? Aumentan. Más dividido más es más.
Si el precio del bien disminuye, las cantidades ofrecidas disminuyen. Menos dividido menos es más. Entonces, por esa relación positiva entre precio y cantidad, es que esta elasticidad tiene signo positivo. ¿Está claro? Después, una manera gráfica de ver la elasticidad es, si parte del origen tiene elasticidad precio igual a 1, unitaria. Uy, perdón. Perdón. Acá, cuando uso el marcador más grueso, creo que lo hago mal. Ahí. Si esa oferta corta esta curva al eje de la Y, tiene una elasticidad. Si el eje corta a este eje de las cantidades, tiene otra elasticidad. Esta es la curva de oferta, curva de oferta, curva de oferta. Entonces, si corta este eje, la oferta es elástica. Si corta este eje de las de las X, de las cantidades, en este caso, la oferta es inelástica. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, este parcial es bastante, un poquito más corto que los otros, así que tienen que aprovechar con este examen. Profe, ¿hasta dónde va este parcial ahora? Esto va a ir hasta acá. Hasta este punto. Hasta teoría de la producción. Teoría de la producción va a la próxima. ¿Está? Ok. Pueden incluir Sí. siempre, a veces, como ustedes han visto, vamos incluyendo algunas preguntitas de capítulos anteriores, pero no más de 3 o 2. Acá dice, si aumenta el ingreso de los demandantes, la oferta varía. ¿Cómo fue la pregunta? Si aumenta el ingreso de los demandantes, la oferta varía. Yo tendría ahí la oferta. Y la que pregunta la compañera es que dice, si sube el ingreso de los demandantes, varía la oferta. Acá tengo precio de X y acá tengo cantidad de X. ¿Qué contestan? ¿Que sí? ¿Por qué? Depende del bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo mayor ingreso, puedo adquirir mayor, o sea, puedo demandar mayor cantidad de productos. Bien, eso sí está bien, ¿No? pero ¿eso a qué variable afecta? La demanda, no la oferta. La demanda. Claro, la demanda. A la Estamos demanda, hablando de la oferta. no a la oferta. ¿Está claro? Sí. Profe, en cuanto a la Sí. oferta, ¿no era que si aumentaba el ingreso de los consumidores era porque la empresa está pagando más que el factor productivo, por lo cual sube el precio? A ver, ¿cómo es tu razonamiento? Justo pasó un colectivo, no escuché, perdón. ¿Me decías? O sea, ¿Se aumentaba el... aumenta el ingreso de los consumidores. Si aumenta es porque las empresas le están pagando más. Tendría que subir el precio, los precios productivos. Y por ende sube el precio de esos factores. Va del producto, digamos. ¿No disminuiría la oferta? ¿No? Lo tenés que... Ahí tenés que hilar muy bien tus argumentos. Lo que dice la compañera puede ser cierto, como no. Yo trabajo en el sector público y si aumentan mis ingresos, no va a aumentar el costo de producción de las empresas. ¿Está claro? Tenés que ser muy precisa para contestar ahí.
Por lo pronto nosotros dijimos que el ingreso a quién afecta, A la demanda. a la demanda. He buscado la demanda de ese bien X, tendría que haber puesto acá. Ujú. Si hay un aumento de la demanda, ¿qué pasa con la función? Como dicen ahí su compañera, lo que aumenta es La demanda. la demanda. Supongamos que es un bien normal, ¿no? Porque alguien Sí. dijo, depende del tipo de bien. Bueno, claro, es un bien normal. Si aumenta el ingreso, va a aumentar la demanda. Entonces, sí, ahí fíjense, hay un aumento en qué. En la cantidad demandada. En la cantidad demandada, porque las empresas reaccionan para satisfacer ese aumento de la demanda, produciendo más cantidad. Entonces, ahí se mueve sobre la curva, entonces un aumento en qué? En la cantidad demandada, pero así tiene que ser tu explicación, ¿está? ¿Quedó claro? Aquí me había preguntado. Alfredo Figueroa, ¿está claro? Creo que sí, ¿no? Profe, disculpe, y en ese ejemplo que acaba de dar, por ejemplo, si nosotros solo tenemos en cuenta la función de oferta y decimos que incrementa el ingreso, ahí no afectaría en nada la curva de oferta, ¿no? No, porque yo suponte vos sos el que produce el pan y hay un aumento en el ingreso. Si ese aumento del ingreso no se traduce en un aumento de la demanda, vos no vas a, tu decisión va a seguir siendo la misma. Es una variable que no afecta a tus decisiones. Claro, claro. No, sí, preguntaba porque usted lo estaba explicando en el conjunto con la función de demanda, pero ahora si solo tenemos en cuenta la de oferta, no. No lo modifica, no lo modifica. Yo en ese caso supuse que sí aumentaba la demanda, pero puede darse un aumento de ingreso que no se traduzca en aumento de la demanda. Y de hecho, pasa en la realidad, ¿no? Que hay muchas veces que aumenta el ingreso y hay bienes que no aumentan la demanda. Más en estos periodos de recesión, se aumentan los ingresos, digamos, aumenta la demanda de bienes del sector alimenticio, no aumentan la demanda de bienes de las empresas que producen bienes, porque ahora estamos en una recesión. Tendría que empezar a funcionar la economía para que aumente la demanda de esos bienes. Por lo pronto, ese aumento del ingreso solamente podría llevar a un aumento en la demanda de bienes del sector agropecuario. ¿Está? Y de hecho, cuando ustedes han visto las características del sector agropecuario, vieron que eran bienes de baja elasticidad precio y baja elasticidad ingreso. ¿Y qué decían? Que cuando a la economía le va bien, estos sectores crecen, pero no crecen tanto como los otros sectores. ¿Por qué? Porque estos aumentos del ingreso de la población, si bien aumenta la demanda de los bienes del sector agropecuario, no lo hacen en una gran proporción, porque una vez que la gente ya ha satisfecho sus necesidades, digamos, vitales, esos aumentos del ingreso lo va a destinar a comprar otros bienes. Y cuando le va mal, a estos sectores no le va tan mal como a los otros sectores, porque la gente tiene que seguir comprando estos bienes, como sea. Está bien. A ver qué otra pregunta. No tengo ahora, como la vez pasada, preguntas para pasarles como les pasé para la evaluación de mañana, porque la profe todavía no preparamos el examen. El otro día ya estaba preparado el examen, así que por eso les di 2 preguntas que iban a la autoevaluación. Lo que podemos hacer es cortar ahora, como no es tan largo, ustedes lean y mañana nos volvemos a juntar a las 15, ¿les parece? Profe, ¿qué tan corto va a ser el parcial? O sea, No, el parcial va a seguir teniendo las preguntas que tenían, no sé, ponerle 12, 15 preguntas. O sea,
preguntas van a ver el mismo número de preguntas. Lo que es más corto es lo que ustedes tienen que leer. Ah, bien, bien. ¿Está? ¿Y tienen la fecha del parcial, profe? O sea, sería el No hay examen. parcial. No hay parcial. Bien. Ustedes van rindiendo los exámenes y eso, si ustedes van aprobando, recuerden, tenían que tener 8 parciales, parcialitos, le llamemos, aprobados. A los que ya han rendido, por ejemplo, 3 parciales y le ha ido bien, les falta aprobar 5. Una vez que aprueben los 5, ya estaría en la condición de regular. Suponte que te ha ido mal en 2. Vos vas a tener después, tenemos 12 parciales durante el semestre. ¿Se entiende? Sí, profe. No tenemos parcial. Sí, profe, de 10. Y esa oportunidad de los 4 parciales vendrían a ser los recuperatorios que ustedes tenían. Así creo que no se les junta cuando tengan parciales de otra materia y la van llevando la materia al día. Vamos a ver cómo nos van este año. Hasta ahora, por los resultados, creo que vamos bien. Profe, Miren, ¿puede dar un ejemplo de oferta perfectamente elástica? a ver. ¿Algo concreto? Sí, por ejemplo, los servicios de Internet. Ajá. O sea, obviamente, no en todos los lugares, pero se dio en la mayoría de las ciudades grandes, cuando ahora aumentó las conexiones, ¿qué pasó? Las empresas, ¿no es cierto?, ante un aumento de la demanda, cubrieron todo mientras tuvieron esas posibilidades técnicas. Mientras hubo esas posibilidades técnicas, Sí. hubo un gran cambio en la demanda, porque mucha gente se conectó a Internet. Ujú. Porque antes no lo hacía, ahora se tuvo que conectar porque tenía chicos en la escuela, tuvo que aumentar los megas, que antes tenían 3 megas, bueno, ahora solicitaron más, obviamente la gente que podía. Entonces, ese aumento de la demanda fue todo provisto por la empresa, estaban perfectamente, digamos, era prácticamente perfectamente elástica. Otro ejemplo en el mercado internacional, ¿no? La soja hoy en día vale $570, creo, la tonelada de soja. Entonces, Argentina, mientras cualquier aumento de demanda, la Argentina, digamos, puede vender esa cantidad porque tiene una oferta perfectamente Ok. bien. Y en el caso para perfectamente inelástica. Y bueno, un ejemplo siempre que está en los textos, a ver, son los bienes del sector agropecuario. ¿Sí? Ajá. El tomate se cultivan en Jujuy, no sé, no recuerdo, o el tabaco, se cultivan 13.000 hectáreas de tabaco, Sí. vos multiplicás las hectáreas por el rendimiento de cada hectárea, tendrías una oferta del tabaco. Terminó la cosecha, se recogió el tabaco y tenés ese volumen. Sí. Si hay un aumento del precio del tabaco, vos hasta el año que viene no vas a poder producir. Y si hay una disminución, tampoco, digamos, lo vas a poder estoquear o quizás es mucho más que es caro estoquearlo, guardarlo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahí tenés, no sé, por eso te digo, multiplicar las 13.000 hectáreas por el rendimiento de cada hectárea y te puede dar un volumen del tabaco y tendríamos la oferta perfectamente inelástica. Bien. Profe, y para mañana podríamos trabajar con lo que es temas de más que nada prácticos, porque se ve mucho en la parte de los parciales mucha práctica, o sea, por ejemplo, Por muchos eso ejercicios. ustedes revisen ahora, por eso les di esa alternativa, que ustedes ahora, Ajá. esta noche y mañana, si pueden, revisen Bien. y Profe, mañana una repasamos. consulta. Acá hay una pregunta.
Si se trata de un bien de primera necesidad, ¿cuáles son los pasos para determinar la cantidad consumida? Siempre las cantidades con el mercado son las cantidades que se intercambian en el mercado. Entonces vos tendrás la oferta y la demanda. Y no sé cómo te puede afectar el análisis de que vos seas un bien de primera necesidad, ¿está? Recuerden, estos son análisis micro. Entonces tienen que especificar un bien, no sé, supongamos que... Y ahí, cuando hagas la demanda y la oferta, tu análisis, siempre tenés que poner qué variables afectan a la demanda y qué variables afectan a la oferta. ¿Está? Si es bienes de primera necesidad, no sé, la leche. Bueno, supongamos que tomamos la leche, entonces ahí tendrás unas variables que afecten a la demanda y tendrás las variables que afecten a la oferta. Y eso determinará la posición de las curvas. ¿Está claro? ¿Quién me hizo la pregunta? Nicolás Velázquez. Entonces siempre ustedes traten de determinar qué variables afectan a la demanda y qué variables afectan a la oferta. Y ahí el análisis es mucho más fácil, porque si no, hacer el análisis de todo sin hacer estas cuestiones del ceteris paribus, por ejemplo, uno puede decir, a pesar de que la demanda de barbijo aumentó notablemente porque han disminuido el precio de los barbijos. Cuando iniciaron la pandemia, creo que algunos barbijos estaban, a pesar de que ha aumentado la demanda de los mismos. Por el exceso de producción. Porque ha habido nuevas empresas que han destinado, se han incorporado al mercado y eso llevó a que la oferta aumente en una gran proporción. Entonces, ahí uno va viendo las variables que afectan a la oferta y a la demanda y uno puede hacer el análisis mucho más, digamos, facilita el análisis. Ya iban a poder explicar por qué aumentó mucho lo que hacían otros bienes, se dedicaron a producir barbijos. He leído casos de algunas empresas que estaban haciendo delantales o otras cosas, se dedicaron a producir barbijos, entonces eso hizo que la oferta aumente en una gran proporción. También de que nuevos procesos tecnológicos u otras cuestiones hizo que eso también aumente la calidad, pero eso también está relacionado con la demanda, porque la gente cada vez demanda mayor cantidad de barbijos que sean más seguros. Antes lo que uno demandaba no tenía en cuenta ciertas características técnicas que ahora exigen las autoridades sanitarias que dicen que deberían cumplir los barbijos. Les ayuda un poco esta clase y sobre todo fue repasar, ¿no? Pendiente positiva, recuerden la oferta, saber explicar por qué hay esa relación positiva entre precio y cantidad, porque si aumenta el precio, las empresas recuerden cuál es el objetivo que persigue, era maximizar el lucro, tienen el objetivo de lucro, entonces maximizar ese beneficio, entonces van a destinar sus recursos a producir aquellos bienes que le brinden mayor beneficio. Tienen que saber muy bien. Y los movimientos a lo largo de la curva y el tema de las elasticidades. Profe, la imposición de un impuesto al consumo, ¿cómo impacta en la oferta? Bien. Me pregunta acá una de sus compañeras si un impuesto al consumo afecta a la oferta.
¿Alguien se anima? Acá la compañera dice un impuesto de consumo. ¿Y se afecta la oferta? Yo creo que no. Bien, ¿por qué? Yo creo que sí. A ver. Porque yo creo que no, porque se lo transfiere al consumidor final. Bien, y eso va a depender de la elasticidad. Cuando sea inelástico, las posibilidades de transferirlo al consumidor son mucho mayores. Porque acordate, cuando el bien tiene una demanda inelástica, Cuando no se puede satisfacer con la cantidad ofrecida. no, cuando era demanda inelástica, cuando no tenía sustitutos, Ah, no, sí, sí. ¿te acordás? Sí, Bueno, sí, sí. si no tenía sustituto y el Estado pone un impuesto al consumo, el consumidor no lo va a poder dejar, no va a poder ir al sustituto, lo va a tener que comprar al bien porque es de demanda inelástica. Perfecto. Entonces, ahí el que va a pagar más el impuesto es el consumidor. Pero si es un bien que tiene demanda elástica, ahí lo va a tener que absorber todo el productor. Porque el consumidor, si sube el precio, se va a ir al sustituto, porque es una demanda elástica. No es una demanda prioritaria, puede dejar de comprar el bien. Entonces va a depender de la elasticidad precio de la demanda, de que afronte o no el pago del impuesto. Entonces, si ustedes tienen un análisis de oferta y demanda, también pueden ir por las variables, oferta y demanda. Y acá ustedes podrán razonar y argumentar de diferentes maneras que a algunos se le ocurre. Siempre hay alguien. ¿Alguien se anima? De la oferta y la demanda. Sí. A ver. Precio de X. El precio. 1. Cantidad de X. Si es impuesto, no afecta, permanece fija. ¿Está claro? Sí. Y es probable que los costos de producción no se muevan. Lo que te puede afectar es la demanda, porque el ingreso del consumidor puede verse, el ingreso real puede verse disminuido. Entonces lo que te va a afectar es la demanda. Suponte que disminuya la demanda, entonces vos ahí van a disminuir las cantidades ofrecidas. Por ese lado podría venir que disminuya las cantidades. Entonces, tenés que analizarlo de esa manera. Y la incidencia, recuerden, tiene que ver con la elasticidad. Mientras más inelástico sea el bien, es el consumidor quien va a pagar el impuesto. Si es más elástica, quien va a pagar el impuesto o quien va a soportar el peso del impuesto es el empresario. El empresario o productor. O productor. Entonces piensen, por ejemplo, no sé, los viajes en colectivo, cuando suben. Ahí quien asume casi la mayor parte del impuesto. El consumidor. El consumidor, porque esos bienes tienen demanda inelástica. No hay sustitutos para ese bien,
es un bien de primera necesidad que uno lo tiene que comprar sí o sí. Entonces es muy probable que ahí el peso lo soporte, no es muy probable. El peso es mayor por el lado del consumidor. Que si sube, no sé, de las joyas o de la ropa de marca, ahí el consumidor deja de comprarlo porque no es un bien de primera necesidad, pospone su consumo. Entonces, ¿quién va a soportar ahí el impuesto? Va a ser el empresario. ¿Está? Recuerden, como para ver cómo afecta un impuesto, si ustedes tienen la oferta, que le pongan un impuesto, si nosotros decíamos, por esa cantidad, el mínimo precio que está dispuesto a aceptar, como le decías en el ejemplo, 100 pesos, si ahora le cobro un impuesto del 20%, esa oferta ¿hacia dónde se va a desplazar? Hacia arriba. Ahora, por esa cantidad, ¿cuál es el mínimo precio que está dispuesto a aceptar? 120. ¿Sí? Porque es 20% el impuesto, por darle un número. ¿Está? Entonces ustedes ven ahí que la aplicación de ese impuesto hizo que la oferta se traslade hacia la izquierda. O alternativamente, si le dan un subsidio a esta empresa de 20 pesos o el 20%, ¿cuál es el razonamiento que tiene ahora? Hay un aumento de la oferta a O', porque ahora el mínimo precio que está dispuesto a aceptar es 80, porque el otro 20, ¿quién se lo paga? El Estado. Subsidia esta actividad pagándole 20 pesos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Seguimos 70. Entonces, hagamos eso. Mañana nos vemos a las 3. Repasen. Si les surgen dudas, pues las que queden para mañana. ¿Les parece? Bien, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Profe, Eu. yo le quería comentar que le había escrito en el foro que en el examen anterior, en el cuestionario anterior, se me cortó el internet y iba por la respuesta 10 más o menos. Así que me salió desaprobado al final porque solo permite un intento. ¿Cómo? En ese caso yo Bien. mandé un mensaje. Ah, no, entonces yo lo voy a, voy a tener presente tu nombre, Mónica Fernández. ¿Ah? Sí, y yo puse ese día un ¿No está mensaje. Héctor? Por ahí creí haberlo visto, Héctor. Ah, no está conectado Héctor, hace rato estaba. Igual Bueno, mandé una captura. bien, ¿hiciste la captura? ¿Te quedaste sin internet? Sí, me salía el mensaje, se ha perdido la conexión de red, así que ahí en el foro mandé yo una captura. Era para que lo tengan en cuenta o no sé. Sí, lo vamos a tener en cuenta, Mónica. Vos seguís haciendo los parciales, digamos. ¿Ah? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Acordate que después Sí. lo vamos a tener presente. Bien, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Profe, hay que presentar esos 3 puntos. Sí, digamos, ustedes sigan las indicaciones que le dan los profes de la práctica, que yo no las pude ver esta semana, pero ya le voy a consultar a Héctor Irene. Así que si el profe te pidió esos 3 puntos, no presentes más que esos 3 puntos. ¿Está? Cuando ahí Laura también dice que le pasó lo mismo, por favor, mándale el mail al profe, a Héctor, y digan de qué sector estaban.
¿De qué sector? Porque, bueno, nos pasó el año pasado que había un sector que se había quedado sin luz o por algún motivo. Ahí vemos. ¿Cómo te fue, Laura, a vos en el parcial, en la evaluación? ¿En qué pregunta? Bueno, ya lo vemos al final. Recordad que tenemos 12 parciales, así que bueno, esto lo vamos a ver, pero por lo pronto sigan haciendo los exámenes, ¿sí? Les pido. Sí, pero sí lo vamos a considerar en una evaluación después luego integral. ¿Está claro, Laura? Mónica. Mónica y Laura Guanuco son los que tienen ese problema. Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, profesor. Hasta luego. Hasta mañana, profe. A cuidarse.